dispongo mi corazón. Si usted quiere levantar su mano, poner la mano en su pecho como símbolo de que está tocando su corazón y decirle: Padre, en tus manos me pongo, Señor. Creo, Padre, que esta noche tu palabra va a hacer efecto y va a hablar a mi vida, Padre. Gracias por esta oportunidad que me das de poder estar en tu casa, de poder haber llegado a este lugar. Te pido, Señor, que tu palabra pueda hallar cabida y pueda llegar hasta mi corazón, hasta la necesidad, hasta donde está el vacío, Señor. Hasta ahí pueda tocar tu palabra y hacer el efecto para la cual tú la envías a la tierra. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Vamos a la Biblia. Abra su Biblia, por favor. Y vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a estar leyendo. Quiero ser en esta noche breve con la palabra, porque queremos aprovechar para que los hombres que van a entrar al retiro puedan descansar temprano mañana y el domingo. Estamos aquí. Vamos a la Biblia. Creo que la vamos a ver en pantalla, a ver si es posible que la vemos en pantalla. Santiago capítulo 1, versículo 25. Si usted trajo una Biblia, por favor, abra esa Biblia conmigo. Vamos a leer el verso 25. Ok, está en pantalla también. ¿Estamos listos? ¿Me dice un amén cuando ya lo tiene? Vamos por ahí. ¿Qué dice entonces? Lo leemos juntos. Dice: mas el que mira, estamos aquí, si no lo puede ver en pantalla, ¿lo ve? Sí. Más, pero quien se fija, creo que es una versión un poquito diferente. En la versión que yo tengo es la Reina Valera 1960 y dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Vamos a leerlo juntos para que no nos confundamos. Ya lo pusieron. ¿Vamos juntos? ¿Estamos aquí? Mas el que mira... No escucho, no está leyendo conmigo. Vamos a leer nuevamente. ¿Qué dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Yo traje otra versión que no la va a tener usted, pero se la quiero leer igual. La versión, nueva versión internacional, nueva versión traducción del Dios viviente, dice el mismo versículo, dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuál les gustó más de las dos? Esta versión es muy interesante porque la podemos adaptar a nuestro vocabulario y poderlas entender. Este verso me la pasé casi todo el día leyéndolo. Es un verso muy interesante. Creo que le dimos el nombre al tema como la verdadera ley, o la ley que verdaderamente te hace libre. Cuando nosotros escuchamos la palabra ley, ¿qué es lo primero que pensamos? Vamos a platicar un poquito, vamos a estudiar un poco acá. Cuando pensamos en la palabra ley, inmediatamente pensamos en las leyes establecidas en la tierra, y lo más cerca a lo que nosotros pensamos son las autoridades aquí en la tierra, ¿verdad? Y pensamos, bueno, es la ley. La ley dice que no maneje a tanto, la ley dice esto, la ley dice el otro, y automáticamente nuestro espíritu, cuando lo vemos en el punto natural, pensamos en esta ley. Y la mayoría del ser humano le tiene miedo a la ley. ¿Cuántos le tienen miedo a la ley? Porque a veces usted va corriendo a 90, vea que si todavía no me conecto con usted. Cuando usted va corriendo a 90, cuando usted va viendo y va viendo por todos lados y le pone el GPS y va viendo que no haya policías, usted le mete el pie y corre a 90. ¿Estamos aquí? Estoy introduciendo. Esto, usted dice, bueno, sabe que la policía es la ley, entonces respeta la ley mientras no lo ve. Mientras la ley no lo ve, la gente la respeta. Entonces, cuando pensamos en la palabra ley, automáticamente nos causa cierto temor. Pero no le vamos a hablar de la ley, aunque las leyes de la tierra las estableció Dios y por ende debemos de respetarlas y someternos a las leyes de la tierra. Pero no vamos a hablar de ese tipo de ley, porque empezamos leyendo eso.
vamos a hablar de la ley, que es la palabra de Dios. La Biblia menciona la palabra de Dios como la ley cuando se refiere en algunos capítulos o en algunos versículos de la palabra de Dios, se refiere a la ley como los mandamientos de Dios. Y también se refiere a la ley como la palabra de Dios. Para los judíos la ley era la palabra de Dios, era la Torá. Para nosotros la ley debe de ser la palabra de Dios. ¿Cuál es la ley? La perfecta ley es la palabra de Dios, la que nos transforma, la que nos cambia. A la palabra, si respetáramos o pusiéramos en práctica la palabra como la ley, fuera algo totalmente diferente. Entonces el escritor del versículo que leímos, que fue uno de los apóstoles, de los discípulos que caminó con Jesús, dice: mas el que mira atentamente, diga conmigo, atentamente. ¿Cómo es ver atentamente? Hay muchas maneras en que nosotros podemos ver. Echar una mirada, echar un ojazo, como dicen, como alguna forma más que usted lo pueda decir. Pero aquí dice atentamente. Hay una diferencia cuando nosotros estamos atentos, porque estar atentos nos lleva a un punto de no estar distraídos. ¿Ven? De no estar distraídos. Entonces el escritor dijo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La perfecta ley es la palabra de Dios. Diga conmigo, la perfecta ley es la palabra de Dios, que no tiene fallas. Aunque nosotros a veces como seres humanos la queremos acomodar a nuestra propia conveniencia, la palabra de Dios es perfecta. Diga conmigo, es perfecta. Y por ser perfecta, es capaz de transformar nuestro corazón. Entonces, sigamos leyendo el verso que ya leímos todos juntos. El escritor dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Pero escuche, la siguiente frase dice: la de la libertad. O sea, si miramos atentamente, si ponemos nuestro esfuerzo, si ponemos toda nuestra vida, nuestra mirada en la perfecta ley, la ley que trae libertad, no la ley que esclaviza. A veces nosotros le tenemos miedo a la ley y después nosotros hemos enseñado y creemos, cuando hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hablamos que en el Antiguo Testamento se ejercía y se ponía en práctica la ley. Y la ley era buena, pero cuando vino Jesús no cambió la palabra, pero vino y entonces puso la gracia. Y nosotros decimos: bueno, si nosotros viviéramos en la ley, definitivamente no estuviéramos, porque cuando hablábamos en la ley, según el Antiguo Testamento, la ley era ojo por ojo, diente por diente, saber cuántos estuvieran ya sin ojo. Mano, si hacías algo malo, si robabas, te cortaban la mano. Si pecabas con el pie, te cortaban el pie. Bueno, la ley era súper estricta, la palabra. Cuando viene Jesús trae un tiempo que se llama la gracia, pero no vino a cambiar la ley. Pero no vamos a hablar de la ley del Antiguo Testamento, sino vamos a hablar de la ley refiriéndose a la palabra de Dios, la ley que transforma, la ley que cambia. ¿Cuál es esa ley? La palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios no pasa. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero la palabra o mis palabras no pasarán. Porque la palabra de Dios, que es la ley de Dios, es la que verdaderamente transforma el corazón, por duro y por difícil y por todo lo que queramos agregarle. La palabra de Dios es eficaz. Entonces, fíjese, a mí me gusta que estudiemos este verso porque le dije que voy a predicar bien cortito ahora. Si miras atentamente en la perfecta ley, que es la palabra, diga conmigo, la perfecta ley es la palabra de Dios. Cualquier creación, cualquier ley humana, cualquier ley establecida puede tener imperfecciones, pero la que nunca va a tener imperfección es la bendita palabra del Señor.
que es la que puede marcar la diferencia en nuestras vidas. Por eso es tan importante que la conozcamos, que la estudiemos, porque esta está para transformarnos, para cambiarnos. Entonces dice que si miramos y estamos atentos a la ley, a perfecta ley, pero la ley de la libertad, y persevera en ella. Escuche, persevera en ella. Aquí encontramos dos cosas muy importantes. Y la última frase, las últimas frases del verso dice: y persevera en ella, no siendo. Yo dije, con esto es suficiente y nos vamos temprano. No siendo oidor. Vamos a estudiar esto bien. No siendo oidor olvidadizo. Y en la otra versión que yo le leí al final, que tal vez no la vamos a tener en pantalla, ni tiene una Biblia con esta versión, dice perfecta, que dice y la pone en práctica y no olvida, dice, y no olvida lo que escuchó. Y en la otra versión que tenemos todos, la Reina Valera, dice no siendo oidor olvidadizo. O sea, quiero llevarlo a un punto muy importante. En la otra dice no siendo olvidador olvidadizo, no olvidándose de lo que escucha. O sea, la palabra de Dios es eficaz, mis hermanos. La palabra de Dios es capaz de transformarnos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es espíritu y llega a nuestro corazón, llega a nuestra vida y puede darnos salvación, puede darnos libertad, puede transformarnos, puede cambiarnos, puede transformar nuestra mente, puede reformarnos la palabra de Dios. Pero hay algo que nos enseña este verso que dice que necesitamos perseverar en ella. No basta con escucharla y que se nos olvide, sino que debemos de perseverar. Y cuando dice perseverar, dice que no seamos oidores olvidadizos. O sea, que persevera en la palabra y mantente en la palabra, que la palabra se quede en tu corazón, que la ley de Dios se quede en tu alma. Persevera todos los días en ello. ¿Cómo vamos a perseverar todos los días en ello? No siendo oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo hoy escucha algo, pero rápido se va y se le olvida. Entonces el resto del verso dice que seamos hacedores de la obra. Pero la otra versión que yo leí dice que entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Por eso me gustó mucho esta versión. ¿Cómo que quiere decir esto? Que no se nos olvide, que la pongamos en práctica, porque cuando ponemos en práctica, perseveramos en esta ley que es la palabra de Dios, dice que Dios nos va a bendecir, porque lo va a tomar como una obediencia cuando perseveramos en ¿qué? En la perfecta ley. Este verso, como ya lo estamos estudiando, habla de dos cosas muy importantes. Lo primero dice que esta perfecta ley, que la ley es perfecta, que significa la palabra es perfecta, pero también dice que es libertadora. La palabra de Dios es perfecta y por ende nos trae libertad. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos, como le dije, de sus mandamientos y hablamos la ley de Dios, aquí descrita con estos dos maravillosos significativos, que es la perfecta y la libertadora. Estos términos se asemejan a dos escudos, uno que cuida al frente y el otro la parte de atrás, o sea, van de la mano. Pero dice la perfecta y libertadora. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Para la palabra de Dios libertarnos y hacer libertadora en nuestra vida, necesita ser perfecta, y sí lo es. Quiero que vayamos a otro verso aquí en mis notas. Vamos a ver qué dice el Salmo 19, verso 7. Es muy importante. Fíjense que esta palabra que vamos a leer ahorita la dijo David
un hombre que fue según el corazón de Dios, o fue amado conforme al corazón de Dios. Fue el primero que describió la ley de Dios como perfecta. Veamos lo que dice el verso 19, capítulo 19 de Salmos y verso 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces David conocía al Señor. David fue un hombre, y hemos hablado mucho de David. Bueno, es difícil no hablar de David porque tiene tantas cosas que aprender de David, ¿verdad? David fue un hombre muy amado por Dios, aunque fue un hombre también con su lado malo. Como les decía el domingo pasado, tuvo su lado malo donde era tremendo, tenía sus malas costumbres, sus malas mañas. Pero David fue un hombre amado por Dios, y sobre todo que amado por Dios, fue un hombre que amó la palabra. La mayoría de los salmos escritos en 350 salmos, la mayoría, la tercera parte, más del 50% los escribió David. Y los salmos, cuando usted lea los salmos son poemas, son poesías, son hermosos, son algo que te alimenta, son oraciones, son cánticos. Y David conocía, y él fue el que describió y dijo estas palabras que acabamos de leer: la ley de Jehová es perfecta. Y hablando de la ley, lo que David quería decir, la palabra de Dios y los mandamientos de Dios son perfectos, que son capaces de transformar, ¿cómo dice el verso? Que son capaces de convertir el alma. Eso era lo que le decía hace un momento. Entonces nosotros no podemos ignorar la palabra. El propósito del reino de las tinieblas en este tiempo es traer distracción al ser humano, es distraernos, es ponernos a leer historias, es ponernos a ver cualquier cosa de todo lo que se mueve. Es muy difícil concentrarse, pero el pueblo de Dios no puede dejar la palabra. Diga conmigo: la palabra de Dios es perfecta, que transforma, que convierte hasta el más vil pecador, hasta el más vil asesino, hasta el más vil malvado, con un corazón lleno de maldad. La palabra y la ley de Dios es tan perfecta que te va a convertir el alma. Y no dice que va a convertir el cuerpo, va a convertir el alma, va a trabajar, señores, desde adentro. Entonces, le dije hace un momento, ¿cuál es el propósito del reino de las tinieblas? El propósito del reino de las tinieblas es distraernos de la palabra de Dios. ¿Cuántos leemos la palabra de Dios a diario? No me levante la mano, por favor, porque no es para avergonzarlo, no es para... ¿Cuántos tomamos la palabra de Dios y la leemos en realidad? La leemos todos los días. La leemos siquiera un día sí, un día no. La palabra de Dios debería de ser nuestro alimento. Como ¿cuántos les gusta comer todos los días? Estamos como Guatemala, ¿verdad? Desayuna, refacciona, almuerza, vuelve a tomar refacción y vuelve a cenar. 5 comidas al día. Pero ¿cuántas veces leemos la palabra de Dios para que nos transforme y nos cambie el alma? Acuérdese, la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, que hace algo diferente en nosotros. No cualquier libro, la palabra de Dios no es cualquier libro. La palabra de Dios es viva, ya se lo dije hace un momento, es eficaz, es algo que transforma y cambia el alma. Por eso es tan importante, y por eso el tema lo llamé la ley o la palabra de Dios, la verdadera ley, no la ley que establecemos nosotros los hombres, sino la ley que estableció el Señor. Es tan perfecta y tan eficaz que convierte ese alma, por dura que sea. Hay unas almas bien duras, fíjese. ¿Habrá alguien aquí de alma dura? No dije de armadura, de alma dura. Que por más que la palabra de Dios llegue a su corazón, sigue cerrando su corazón. No sé si hay alguien, pues, pero ojalá que en esta noche le convierta el alma. Por más que venga la palabra, por más que sienta,
por más que sabe que Dios le está tocando, la hace dura. Y una de las razones a veces pensamos es que yo tengo mi religión. Y la gente dice, yo tengo mi religión. La religión no cambia. La religión no es la ley de Dios. La religión no es la palabra de Dios. La religión es un conjunto de reglas que a veces los hombres han establecido. Pero la verdadera ley es la palabra escrita en estas páginas o en este libro llamado Biblia. Gente dice, yo tengo mi religión. Señores, la religión no cambia, le vuelvo a repetir, la religión no transforma, la religión a veces esclaviza, porque son un conjunto de reglas que nos ponen y nos prohíben y nos hacen. Pero cuando una persona deja que la palabra de Dios y la ley, la que es la ley de Dios, los mandamientos, su palabra llegue a su corazón, no son reglas, son convicción. Es algo que te va a llegar al corazón y usted solito, sin que nadie le ponga ninguna regla, porque las palabras no son regla. La palabra verdadera de Dios no es un conjunto de reglas, es viva, es algo que va a cambiar nuestro corazón sin que nadie nos diga. Por eso a veces decimos, no voy a la iglesia porque me van a quitar esto, me van a cambiar esto y me van a decir que no me puedo vestir así, o me van a decir esto y el otro. ¿Sabe qué? No, es la palabra de Dios cuando llega a tu corazón que te transforma, que te convierte. Nadie te tiene que poner reglas. ¿Por qué, mi amado, mi amada? Porque cuando Dios llega a tu corazón con su palabra, te convierte, te transforma. La palabra es viva. Por eso a veces una oración, a mí me gusta mucho, no sé si ustedes, los que me conocen, saben que a mí me gusta mucho usar la palabra cuando oro. No usar cualquier palabra, uso la palabra. Les recuerdo, primeramente establezco y les recuerdo al reino de las tinieblas que tenemos un arma poderosa que es la palabra de Dios, que es capaz de convertir al más malo, que es capaz de sanar, que es capaz de restaurar. Y si declaramos y decretamos la palabra, algo se mueve en el ambiente, porque cuando aplicamos su palabra, aplicamos su ley, que es su palabra verdadera, las cosas se mueven diferente. No son reglas, no es religión, no es un conjunto de reglas que nos cambian, es su palabra. Ponga la mano en su corazón y diga: la ley, la palabra, la perfecta ley, que es la palabra de Dios, es la que es capaz de cambiar a ese hombre que no quiere cambiar, a esa mujer, a ese joven. Pero cuando esa palabra toca su corazón, nos volvemos sensibles y hace algo en nuestro ser. ¿Cuántos han sido cambiados por la palabra de Dios? Mire, con nuestros hijos a veces les podemos dar palo. Bueno, aquí ya no se le da, pero allá nos daban palo a nosotros y no nos cambiaron. Pero cuando viene la palabra a nuestra vida, por eso a veces los padres se sorprenden cuando un joven es transformado, o las personas se sorprenden porque dicen: ¿qué le hicieron? Nada. Le dijeron la palabra, le pusieron la palabra en el corazón, y Dios es el que cambia los corazones. Eso no significa que podemos hacer lo que queramos, que podamos vivir a nuestras anchas, porque vamos a entregar cuentas un día. Pero sí significa que si tú le abres un poquitito el corazón y dejas que la perfecta ley, la ley de la libertad, dígale a su hermano: la ley de la libertad es la palabra de Dios. En cualquier lado te pueden poner leyes. Nosotros como padres a veces establecemos leyes o reglas en la casa, y está bien. Cada quien pone sus leyes, pero la verdadera ley, la ley de la libertad, cuando llega a tu corazón, lo cambia, lo transforma, marca la diferencia, señores. Por eso David lo expresó así. Según el idioma hebreo, la palabra perfecto es una palabra que se lee tamín, que significa sin mancha, completo y perfecto.
También es un adjetivo que significa irreprochable, completo. Esta palabra describe cuán intachable es la palabra de Dios, o es el camino de Dios, el conocimiento del Señor. Quiero que leamos por favor segunda de Samuel capítulo 22 versículo 31. ¿Estamos aprendiendo? Acuérdese, no son reglas, no es la ley, es la palabra. Ábrale un poquito su corazón y verá lo que es capaz de hacer en su corazón. El verso 31 dice: en cuanto a Dios, segunda de Samuel 22, 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, dijo el profeta Samuel, perfecto es que su camino. Por eso el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es? Una lámpara que alumbra, la palabra de Dios, y está refiriéndose en la cita que le di ahorita, así que no la vamos a leer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que está diciendo es: me hace caminar en luz. Cuando pongo tu palabra se vuelve una lámpara en mí y es una lumbrera, y cuando hay una lumbrera se va la oscuridad. Pero eso es la palabra de Dios. Y este escritor, que era el profeta Samuel, dijo: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. En una ocasión, en el libro de Juan capítulo 14, creo que es el versículo 6, Jesús expresó estas palabras diciéndose a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Entonces Jesús es la palabra. En otra ocasión Jesús dijo: yo soy la palabra viva que descendió del cielo. Por eso es que la palabra de Dios, la ley de Dios, se vuelve perfecta, y el camino de Dios se vuelve perfecto cuando entendemos su palabra, su ley. Quiero leer un par de notas acá que le tengo. El primer verso que leímos describe la ley perfecta. En el griego también la palabra perfecto es teleos, algo así, todavía no hablo hebreo. El término equivalente al hebreo también significa haber alcanzado su fin o su propósito completo y perfecto. Si no estamos preparándonos, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nos vamos a convertir en reyes y sacerdotes. Para ello necesitamos dejar que su palabra sea que haga la obra en nosotros. Un verso más, Salmo 119, verso 45. Yo lo tengo en una versión diferente y se la voy a leer en la versión que tengo. No, los muchachos la van a poner acá, pero esta versión que tengo dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ahí dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué es lo que nos hace caminar en libertad, mis amados? A veces nosotros decimos: soy libre. Usted sabe, esto que está de moda ahorita, a ver si lo pronuncio bien, emancipación. ¿Saben qué es eso, verdad? Los chicos antes de ser mayores de edad, antes de los 18 años, no podemos supuestamente ser independientes. Y entonces hay cortes donde los jóvenes van: me quiero emancipar, algo así se dice. ¿Qué es esta palabra? Ellos están diciendo: quiero tener mi libertad, quiero irme de casa, tengo 15 años o 16 años, pero quiero enseñarle a un mundo que yo puedo ser libre sin que nadie me diga nada. Ahora me entendió. Esta es esa palabra. Entonces hay mucha gente que se quiere emancipar, así creo que se dice. Si no, hasta ya después la busca y me la corrige, pero usted sabe lo que le quiero decir, ¿verdad? Hay muchas personas que están buscando emanciparse.
¿Por qué? Porque decimos, me voy a emancipar, quiere decir quiero ser libre, quiero ser independiente, no quiero que nadie me diga nada, que nadie me corrija, que nadie me haga nada. El ser humano está buscando esta supuesta libertad para que nadie se meta en su vida. Y aún la gente conocedora de Dios busca estar independiente porque no nos gusta que nadie nos diga nada, que nadie nos corrija. Pero en Dios nosotros no podemos ser independientes, podemos ser libres. Su palabra nos liberta. De hecho, el apóstol Pablo habló, creo que tengo la cita por ahí, habló en una ocasión donde dijo que cuando venimos a Cristo nos hacemos esclavos de Él. Y la verdadera libertad no se encuentra en que me dejen hacer lo que yo quiero. La verdadera libertad es en tener paz, en saber que estás agradando a Dios, en saber que estás caminando en sus caminos, en saber que tu alma se está convirtiendo, que tu alma está siendo convertida y que esa opresión y que esa esclavitud que teníamos antes, ahora somos esclavos de Cristo. Ahora somos liberados del mundo, pero ahora le pertenecemos al reino de Dios, y en el reino de Dios ya no somos libres para hacer lo que queramos, pero sí somos libres para tener paz, para tener seguridad, para sentirnos seguros y saber que cuando la trompeta suene, estamos preparados para volar con Él, estamos listos para escuchar la trompeta. Entonces el salmista David también, en el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia y aparecen varios escritores, ¿verdad? Dentro de ese mismo salmo, pero no sé si fue David o quién de los escritores fue que dijo este verso, pero dice: andaré en libertad. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir andaré en libertad? ¿Qué es lo que nos hace andar en libertad para volver a repetir el verso? Fíjese, dice andaré, ¿no me lo pusieron? 119:45. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Únicamente porque busqué tu palabra, porque puse en obra, porque tuve hambre, porque tuve deseos, porque me conecté. Vamos a buscar la mejor frase: porque me apegué a tus mandamientos. Eso me hace andar en libertad. ¿Cuántos han experimentado que cuando usted empieza a poner en obra la palabra de Dios, hay una libertad que nadie le puede robar? A veces nosotros podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener las mejores cosas en el mundo, pero no tenemos la paz. Pero cuando ponemos su palabra, cuando tratamos de caminar en la voluntad de Dios, escuche, tratamos de caminar, porque mientras estamos en la tierra, estamos tratando de dejar las imperfecciones y tratando de agradar a Dios cada día. Tratando de que nuestro corazón se mantenga limpio, se mantenga sano. Una persona que deja que la ley de la libertad se apodere o se meta en su corazón es una persona que camina con la cabeza levantada, es una persona que tiene paz, que no tiene resentimiento, que no anda buscando pleitos. ¿Le seguimos? Es una persona que es testimonio, que es luz en medio de la oscuridad. Porque hay seres humanos hermosos, creados por Dios y lindos, que tienen tanto rencor, tanto resentimiento y caminan supuestamente con la palabra y con la ley del Señor encima. Pero una persona que la ley de Dios, que la palabra de Dios, que está buscando los mandamientos, que está viviendo en su palabra, no hay cabida para la amargura, no hay cabida para el resentimiento, no hay cabida para el dolor. Usted va a caminar con paz, con seguridad, con gozo, con alegría, y va a dejar ir a aquellos que le han hecho daño.
A veces yo quisiera enojarme con los que me hacen daño, pero cuando uno tiene metida adentro del corazón la ley de Dios, su palabra, a veces aunque uno quiera, no lo puede lograr. No puedes estar resentido, no puedes estar peleado con nadie. Necesitas estar en paz, porque cuando la ley del Señor está en tu corazón, esa ley que te trae libertad, esa ley que rompe cadenas, no vas a poder vivir una doble vida. Vea, no somos religión, no ponemos reglas, pero enseñamos la palabra. Pastora, pero usted dijo que no hay reglas, no hay ley. Bueno, no puestas por el hombre, pero por la palabra de Dios sí. Entonces, no podemos vivir una doble vida, no podemos vivir si somos libres. Dejemos que la palabra de Dios transforme, que se meta en nuestros huesos, que se meta en nuestro corazón, y esa palabra nos va a enseñar a caminar en libertad. Es libertad. Libertad no es libertinaje. Libertad no es permiso para hacer todo lo malo que queramos. Libertad es agradar a Dios, es buscar tener paz, es tener tranquilidad, es ser sano de nuestro corazón. Saber que la Biblia dice, fíjese que Isaías 53 describe, no recuerdo el verso, así que le voy a decir, lo tengo que decir todo para llegarle al punto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Por sus llagas el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. ¿Dónde está eso en Isaías 53? Como del verso 1 para el verso 5. El herido, más el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo, diga conmigo, el castigo de nuestra paz la llevó Jesús. Pero para ello necesitamos aceptar su palabra para tener esa verdadera paz. Así casi voy por terminar. La libertad significa, la libertad es la liberación de fuerzas creadas que pueden impedir al hombre servir y disfrutar a su creador. Porque cuando no tenemos libertad, no podemos disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando no tenemos esa verdadera libertad, es difícil caminar, es difícil tener paz. Es difícil dormir a gusto. Es difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos paz, no podemos servir, no podemos disfrutar la bendición de tener esa comunión y esa relación con nuestro Padre Celestial. Déjenme ver otro verso y con esto voy a ir terminando. Déjenme, por acá lo tengo. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y termino con le dije que hoy quería ser muy breve, con Gálatas capítulo 5 versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad, ¿lo tenemos? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, voltéale a ver a alguien, creo que ahorita usted le predique a alguien, dígale, porque tú o vosotros quiere decir, hablando en general, en un grupo, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados, amados? A libertad. Esto en realidad es el mensaje. Pero ¿cómo llegamos a esta libertad? A través de su palabra. Jesús, hablándole a los discípulos o a los judíos en el libro de Juan capítulo 8 verso 32, por ahí dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice?
¿Cuántos se saben ese verso? Conoceréis la verdad. Todavía no terminamos con Gálatas, pero ¿qué dice el verso? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando conocemos esa verdad, nos hace libres. Y Pablo, hablándole a los Gálatas, les dice: hermanos, ustedes fueron llamados a libertad. Nosotros, diga conmigo, yo soy llamado o llamada a libertad. Esa libertad, mire, no hay cosa más linda que tener libertad, que usted vaya a la cama con seguro, con paz, sintiendo que usted tiene libertad, no sintiéndose culpable, no sintiéndose acusado. Pero para ello necesitamos entonces conocer la verdad. Acuérdese también que hace un momento le dije que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad que nos lleva al Padre, esa verdad nos hace libres. Entonces vuelvo y repito el verso que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Dígale a su hermano: la libertad es un llamado. El Señor nos llamó. A veces hablamos mucho de un llamado. Dios me llamó a servir, Dios me llamó a predicar, Dios me llamó a hacer esto. Pero uno de los principales llamados que todo ser humano debe de aceptar es a la libertad. El llamado a la libertad. Y el resto del verso dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Estamos aquí, casi nos vamos. Sino servíos por amor, sirvan por amor. Aquí hay tres cosas muy importantes que describió Pablo dentro de este versículo, y los podemos unir porque podemos notar lo que verdaderamente es el llamado a vivir en libertad. El primero dijo: ustedes, hermanos, fueron llamados a libertad. Ojo, no usen la libertad como ocasión para darle gusto a la carne. Por eso es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? La libertad no es libertinaje, no es pero yo puedo hacer lo que me da la gana porque ahora soy libre. Y eso es lo que les hablaba de la emancipación. Hay unas palabras que se me traba la lengua. Eso es lo que les decía. O sea, la libertad no es libertinaje. La libertad es pararte firme, levantar la cara y que el reino de las tinieblas sepa que tú no perteneces a él, sino que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo el Hijo nos puede libertar? A través de su palabra. El Hijo nos puede libertar. Hay uno de mis versículos favoritos que yo no sé cuántas veces se lo he predicado, que está en Colosenses capítulo 1 versículo 13, que dice que el Hijo, que el Señor nos transformó y nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No debemos de aprender ese versículo, es uno de mis favoritos. Que el Hijo, que dice que Dios nos rescató de las tinieblas, nos trasladó. Habla muy claramente de un te saco de aquí y te paso para acá, porque así es como nosotros vivimos. Hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas, que todos los hijos de Dios debemos de estar claros y tener el conocimiento que existe un reino que es el reino caído, el reino de las tinieblas, y que Jesús se refirió a ese reino diciendo: el reino, el diablo viene, pero nada tiene conmigo. Diga conmigo: si yo vivo en el reino del Hijo de Dios, de nuestro Jesús, si yo vivo en ese reino, el reino de las tinieblas, nada tiene conmigo. Entonces estamos aquí.
Nada tiene, son dos reinos opuestos y nosotros lo sabemos. Nos sacó, nos agarró y nos traslada, nos trae de aquí para acá, que significa el reino de Dios. Y en ese reino, el reino de las tinieblas, nada tiene con nosotros. ¿Por qué le estoy hablando con esto? Porque somos liberados, somos rescatados del reino de las tinieblas. Y ahora, mientras vivimos en el reino de la luz, que es el reino de Jesucristo, tenemos que vivir en libertad. Entonces, el verso dice, el último verso que estamos leyendo dice: fuimos llamados a libertad, pero no usemos esta libertad para darle gusto a la carne. Que a veces decimos: ay, nadie me ve, soy libre, nadie me ve, puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? Oh, ahora como ya soy adulto, puedo hacer lo que quiera, dicen los chicos. Se quieren liberar de los papás, pero cuando les toca pagar la renta, ahí ya no quieren ser libres, quieren regresar, ¿verdad? Se quieren liberar, se quieren emancipar. Y aún antes de la edad, hay hijos de Dios que tienen 40, pero no deben de emanciparse, no deben de buscar esa libertad como símbolo de libertinaje. Hablando espiritualmente como hijos de Dios, nosotros no debemos de buscar esa libertad cuando decidimos irnos, cuando decidimos salirnos, cuando decidimos que ya estamos grandes y que estamos cansados del evangelio. Hay seres humanos que se cansan del evangelio, que se cansan de vivir en libertad, y entonces buscamos otras maneras, y esa no es libertad. A veces decimos: no, ya no voy a ir porque es que ahí nos predican y nos ponen muchas reglas. Una de las cosas que la gente mucho usa, dice, cuando usted le invita a la iglesia, le preguntan: pero ahí no nos dejan bailar. Y la gente dice: ir a bailar es libertad. No, aquí también puedes danzar en la presencia de Dios, pero cuando tienes un corazón libre. ¿Le ha preguntado alguna vez eso? Y usted los invita y dice: no, pero en esa iglesia no nos dejan bailar. Usted baile si quiere. Si no es libre, va a bailar con libertad, según. Pero si usted es libre, el Espíritu Santo le va a dar convicción de lo bueno y de lo malo. ¿Cuándo? Cuando ha escuchado la palabra y cuando no es oidor olvidadizo. Cuando se le queda la palabra. Le decía yo en una ocasión, no sé si aquí o dónde, si tiene, porque hay gente que todo se le olvida. Tome su crol, propaganda, ¿eh? Tomen que sea vitaminas, pero que no se le olvide. No sea olvidador. Donde quiera que vaya, el Espíritu Santo le va a dar convicción: eres hijo de Dios, eres amado. Entonces, no usemos esa libertad para libertinaje, sino que sirvamos. Y la última parte que le dije, que son 3 cosas importantes que enseña este verso, la última parte dice: sirvan por amor los unos a otros. Hay cosas en la palabra del Señor, y usted me ha escuchado decir esto antes, hay cosas en la palabra de Dios que son como que, ¿qué quiso decir aquí? Como que la última parte no tuvo sentido, porque está hablando de tu llamado a ser libre. Y luego está diciendo: no uses esa libertad, tiene sentido. Pero la última frase del verso dice: sirvan por amor, porque solo una persona libre sirve. Mientras Israel era esclavo en Egipto, no podía servir. Por eso es que cuando fueron ante Faraón, que representa el reino de las tinieblas, el llamado y la palabra que Dios les dio a Moisés y Aarón para que llevaran ante Faraón fue: deja ir a mi pueblo, que salga mi pueblo de Egipto, porque fuera de la esclavitud entonces me van a servir. Y la palabra era: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore, para que cante. Una persona libre sabe cómo adorar a Dios. Y si no sabe, aprende, porque no nacimos sabiendo todo. El adorar a Dios se aprende. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Pero cuando hay libertad en nuestra vida, nos volvemos adoradores. Cuando salimos, cuando somos rescatados, nos volvemos adoradores. Pero termino con esto. La última parte dice: sirvan por amor, porque la persona libre sirve. Y cuando le digo servir, no solamente, hay muchas formas de servir
unos a otros. Entre esposos, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos. Cuando tenemos libertad, mire, estas mujeres cuando son libres, señores, por eso es que los hombres las quieren mandar todos los días al retiro. Porque cuando las mujeres regresan del retiro, hasta los pies les quieren lavar. Cuando los hombres regresan de un retiro, mujeres, por favor, manden a sus hombres, a sus hijos, a los hermanos, a los que tengan en casa, porque cuando esos hombres regresan de un retiro, regresan libres. La llevan a comer, la consienten, porque han sido libres, empiezan a servir por amor. Pero cuando hay ataduras, cuando hay esclavitud en nuestra vida, no queremos servirle a nadie. No queremos hacer nada por los otros. Solo una persona libre sirve. Así es que póngase de pie, porque si no yo le sigo hablando aquí. Así que mis hermanos, mis amados, amigos, los que están esta noche aquí, los que nos van a ver quizás por las redes sociales o nos están viendo, busquemos la perfecta ley. Dejemos que esa ley se meta en nuestro corazón. Dejemos que su palabra esté en nuestra vida. Si nos batallamos, si estamos batallando con eso, si pensamos que la libertad es que nadie nos diga nada, estamos equivocados. Si pensamos que la ley nos opresiona, no. La ley que ponen, como le digo, los religiosos, la gente religiosa que no piensa solamente, no piensa en la salvación ni en el alma, en sanar, sino que piensa solamente en un conjunto de reglas, porque sí lo hay. Los fariseos eran religiosos y Jesús mismo se los dijo: ustedes le ponen un montón de reglas a los demás que ustedes mismos no practican. Entonces, ese montón de reglas que se ponen a veces en los grupos, esas no es la ley. Eso, ese montón de reglas, eso es la ley que opresiona, pero la ley de la libertad. Cierre sus ojos, oremos por un momento. Digámosle: Señor, que tu palabra entre a mi corazón. Que tu palabra, Señor, se haga viva y eficaz. Que esa perfecta ley entre a mi corazón y me transforme. Esa palabra que hace sabio al sencillo. Otra de las cosas, de las formas para referirse a su palabra, es el testimonio de Jehová. Porque la palabra de Dios es el testimonio, es la ley, son los mandamientos.